Buenas amigos, y como veis hoy toca revisión de un producto. Se trata de un controlador de temperatura para el tema del acuario, en este caso, en concreto en este canal. Decir que yo sí es un producto que utilizo en mis acuarios. Si recordáis, hicimos ya vídeo en su día de este, el MH2000, comprado por AliExpress, es el que tengo en todos mis acuarios. Y me ha parecido interesante tener la oportunidad de probar un producto de primera mano para compartirlo con vosotros. Evidentemente, entonces la intención del vídeo va a ser ver el producto, ver cómo funciona y sobre todo lo que creo que es más importante es ver comparativa de precio, especificaciones, pros y contras, tanto las especificaciones de este producto como comparado con este más económico, como sobre todo, como veis por el propio aspecto del producto, creo que le han sacado, opinión personal, para competir con el Invir. Entonces también hablaremos de este último, para que al final se trata sencillamente de que tengáis o conozcáis una alternativa más para que, si alguno, como es mi caso, utilicéis estos productos en los acuarios, pues sepáis desde lo más barato hasta lo más caro qué comprar, por qué comprar y qué estáis eligiendo. Y empezando este mini review, pues como veis yo ya he probado el producto, he estado viendo las instrucciones y qué te encontrarías, aunque yo lo he vuelto a reempaquetar, pero bueno, en su día la verdad es que viene aquí, viene su sonda intercambiable, como veis, y realmente pues nos encontraríamos aquí, aunque he perdido un poco la funda, ¿no? Pero bueno, como veis, buena pantalla y la preinstalación tanto para la función de frío como calor. La verdad es que tiene un buen aspecto general el producto, y en este vídeo he estado pensando que la mejor forma de realizarlo va a ser comparar las diferentes cosas que tiene, y a la vez voy a hacer una comparativa con productos tanto más caros como más económicos para que vosotros tengáis toda la información para comparar correctamente y luego cada cual que elija lo que más le convenga, porque todos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Y bien, ahora como veis lo hemos conectado, trae la sonda. Una de las cosas que tiene esa alarma, como veis, si desconectamos te avisaría, si volvemos a conectar desconectaría. Eso también sería para la aplicación Wi-Fi. Pero bueno, lo importante, como he dicho, primera cosa, la sonda intercambiable, sonda de acero inoxidable, y comparativas, pues si comparamos por ejemplo con el MH2000, que lo tengo aquí, en este caso sería sonda no reemplazable pero también de acero inoxidable. Si comparamos con el STC1000, por ejemplo, uno también económico, las hay de ambas, tanto de goma como de acero inoxidable. Y si lo comparamos con el Invir, pues podemos encontrarlas tanto de acero como de goma, eso ya al gusto de cada uno. Siguiente función, esta sonda viene, como hemos dicho, intercambiable, pero el equipo no te permite calibrar, es decir, ya viene calibrado de casa. Vienen bien calibrados estos equipos, tienen bastante precisión, pero si por alguna función en concreto tuvieras la necesidad de tener que recalibrar, este equipo no sería el adecuado. Igualmente el MH2000 también viene precalibrado de casa, y en este caso nos podemos ir a ambos extremos, tanto el STC1000, que sí lo puedes calibrar, como el Invir, que también lo puedes calibrar. Otra función, si nos referimos a la conectividad eléctrica, en este caso, como veis, viene perfectamente preparado sus enchufes tanto de enfriamiento como en la función de calentador. Por contra, si nos vamos a otro como es el MH2000, como veis, viene solo un enchufe. En este caso ya os dejaré la tarjeta del vídeo del producto en su día, donde tendríamos que seleccionar tanto función de calentamiento como de enfriamiento. El STC1000, por contra, pues no te trae ninguna, tendrías que hacer tú las instalaciones para ambas funciones, y el Invir en este caso pues te viene como esto preparado para ambas funciones. Y si nos referimos al tema de conectividad Wi-Fi o aplicaciones, ya sea Android o iOS, pues este viene con conectividad Wi-Fi. Tanto el STC1000 como el MH2000 no tienen conectividad Wi-Fi, y en la versión, por ejemplo, de Invir tienes tanto la versión más económica, que sigue siendo más cara que que no la lleva, y la versión más cara, que sí lleva conectividad Wi-Fi. Y ahora pues nos quedaría por ver realmente lo que es importante, que va a ser el rango de funcionamiento. Como veis, lo he fijado entre 23 y 27. Y aquí es como vais a ver un poquito, grados Fahrenheit o Celsius, y si aprietas 3 segundos, y sencillamente os voy a poner un ejemplo para que veáis cómo funciona, me va a permitir bajar hasta 24 grados, ¿vale? No me deja bajar más. Ahí ya, por ejemplo, apago, enciendo, ya lo dejo fijado. Y en este caso, como veis, cuando baje de 23 grados va a enchufar la función de calentamiento, cuando suba de 24 va a enchufar en este caso la función de enfriar. ¿Cómo funciona este? Funciona diferente al resto porque el rango es entre medias. Por ejemplo, el Invir, si tú aquí, por ejemplo, le pones que la pantalla solamente te marca la función que marca y la función que eliges, pones, por ejemplo, 23,5, conforme subiese o bajase, conectaría alguno de los dos y tendría un rango de 0,3 hacia arriba o hacia abajo. En este caso tienes un rango de 0,5. Es decir, que si bajase de 23, es decir, 22,9, conectaría, y al llegar a 23,5 desconectaría
por ejemplo, por el tema de consumos eléctricos, y viceversa por la parte de arriba. Este tipo de equipos también tiene una cosa buena para el tema, por ejemplo, de fermentación, o si a alguno gusta hacer cerveza casera, que es una cosa que también está muy de moda, pues sería en este caso el indicado. Por otro lado, este nos permitiría fijar, por ejemplo, a 23 grados, y sí que nos permitiría, por ejemplo, fijar que a 22,9 o 22,8 o 22,7, es decir, con una precisión de una décima cuando conecta, y cuando llegas a 23 saltaría. Del mismo modo, en la función de enfriamiento, pues si por ejemplo lo ponemos a 27 grados, cuando llegas a 27,1 o 27,2 o 27,3 conectaría, y cuando bajas otra vez a 27 desconectaría. El STC1000 te hace parecido, y el Envir, como hemos dicho, pues funciona con un rango intermedio. Para precisión, digamos que el STC1000 tanto como el MH2000 son más precisos porque te permiten regular con una décima de precisión, pero bueno, este tipo de equipos yo conozco mucha gente que los utiliza con medio grado o con un grado. Eso ya tenéis que valorar vosotros el grado de precisión que queréis a la hora de que salte o desconecte los diferentes sistemas que tenemos aquí conectados. Y dicho esto, pues un poco la visión general, le voy a dar a todos un 8, y voy a decir por qué, porque todos cumplen su función, ya depende calidad-precio lo que te quieras gastar. Este equipo vale unos 15 euros en AliExpress, os dejaré los links de todos los productos. Cosas buenas, pues es muy sencillo. Cosa mala, como veis, pues no tiene wifi, a que le guste ese tipo de funciones wifi, o tampoco te permite recalibrar la sonda, pero es bastante preciso. El STC1000 te lo hace casi todo, pero no tiene conectividad wifi y tienes que ponerte tú a preparar los enchufes de manera manual. Este está entre unos 30 a 33 euros, como ves lo lleva casi todo, pero para mi gusto la pequeña crítica que le hago es que debería ser un poquito más preciso, es decir, que en vez de ese medio grado, que a lo mejor nos dejase una décima, 2 décimas, 3 décimas, y por contra la parte del Envir, que es el más caro, la versión más económica vale un poquito más que esta, pero no lleva conectividad wifi, eso sí, a favor, te permite ser un poquito más preciso, y la parte cara, conectividad wifi, pues lo lleva todo, pero es bastante caro porque vale casi el doble que este producto. Entonces, crítica que tengo para el fabricante, por si algún día me escuchan, si este mismo producto hicieran ese rango de precisión, que en vez de ser 0,5 grados para saltar, desconectar, lo hicieran de 0,1, 0,2, 0,3, calidad-precio creo que sería un buen candidato, el mejor posicionado, y eso es lo que creo que le falta por mejorar este producto. Pero bueno, dicho esto, como veis, creo que he hecho una perspectiva comparativa lo mejor que se me ha ocurrido basada en la experiencia que yo tengo con estos equipos. Y después de ver todo esto, espero que al menos, pues ya veis, hay una nueva alternativa con sus cosas buenas y sus cosas malas. También decir que, como no es lo mismo cuando tú llamas a una puerta a pedir producto, que yo nunca lo hago, a cuando llaman a mi puerta, entonces te ves con una cierta fuerza moral para negociar, pues por eso dije que una de mis condiciones iba a hacer el vídeo como yo quisiera, y la otra condición, pedí más producto. Pedí 3 de estos controladores, solo me enviaron 2, pero bueno, tengo un canal chiquitín. Decir que esta segunda unidad ha sido sorteada entre mis miembros de canal, en este caso dejaré la foto del afortunado del sorteo, que es Ángel, lo tiene en su casa ya para disfrutar este producto. Y decir que mi intención, cuando surjan estas cosas que yo digo, no las busco, pero si surgen intentaré negociar siempre un producto para miembros de canal y otro producto para los suscriptores. Sabéis que nunca ha sido la intención del canal hacer sorteo en estas cosas, pero conforme crezca hay cosas que tengo que ir descubriendo día a día que son novedosas para mí y las afronto de la mejor manera posible. Pero espero que comprendáis que tengo un compromiso moral con los miembros de canal, puesto que son gente, suscriptores igualmente, que de manera totalmente voluntaria contribuyen económicamente a la mejora técnica de este canal, y yo siempre he dicho que todo el dinero de miembros de canal, junto con todo lo de YouTube, junto con toda la fuente de ingresos que consigo, la destino a las mejoras técnicas del canal. Es decir, yo no valoro mi tiempo, sencillamente lo pongo porque para mí es un hobby, pero evidentemente todo eso que es equipación, focos de iluminación, cámara, sonido y todo eso cuesta un dinero, y para mí con toda esa ayuda pues es más fácil, y como digo, tengo un compromiso moral de tener que premiar cuando surjan estas cosas a la gente que me apoya de esa manera en el canal. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, dejar vuestro me gusta, vuestro comentario, suscribiros. Tenemos la función miembros de canal, como habéis visto, y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego, amigos!